Bueno, capítulo 20. Diversidad nacional de los salarios. El capítulo es enrevesado, así que es cortito, pero enrevesado, y así que voy a tratar de hacer un pequeño esquema antes de leerlo, a ver si por lo menos puedo presentar las líneas principales del argumento, ¿vale? Para que luego la lectura sea más sencilla. Comparto pantalla con vosotras, luego os pasaré el documento en PDF para quienes queráis repasarlo. ¿Qué nos dice don Carlos? Nos dice en este capítulo que recordemos el capítulo 15 en el que hablaba de las fluctuaciones del valor de la fuerza de trabajo con respecto al plusvalor. Dice, en el capítulo 15 vimos las diferentes combinaciones y resultados que pueden darse entre el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor obtenido en función, recordaréis, de la duración de la jornada laboral, su intensidad, la fuerza productiva aplicada y el valor de los medios de subsistencia. Y entonces también vimos que podíamos, mutatis mutandi, traducir el valor de la fuerza de trabajo a su precio, considerando que las cosas se compran y se venden a su valor, y de esa manera, si hacemos esa traducción y consideramos que el salario, el precio de la fuerza de trabajo coincide con su valor, podíamos ver que los movimientos que observábamos en el valor de la fuerza de trabajo con respecto al plusvalor eran por entero aplicables a los movimientos que pudieran darse en el salario. Ahora bien, estos movimientos del valor de la fuerza de trabajo con respecto al plusvalor, recordemos cómo se repartía el valor y el plusvalor en la jornada laboral, estos movimientos del valor de la fuerza del trabajo con respecto al plusvalor reaparecen o los podemos ver reaparecer en la escena internacional cuando analizamos la diversidad de los salarios que se dan en los distintos países, ¿vale? ¿Por qué razón un chino cobra lo que cobra? ¿Por qué razón un hindú cobra lo que cobra? ¿Un egipcio cobra lo que cobra? Un mexicano, un español o un norteamericano, ¿vale? Al final, nos dice Marx, los diversos salarios nacionales no son otra cosa que la expresión nominal, la expresión monetaria del valor de la fuerza de trabajo en cada uno de esos países y por tanto ese valor de la fuerza de trabajo en cualquiera de los países está referenciado pues al valor de los medios de subsistencia, a los costes educativos, etcétera, etcétera. Y la relación que haya entre el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor en cada uno de esos países, por muy diferentes que sean los precios en los que se expresen, será igual que en los nuestros, al fin y al cabo, pues el resultado de una combinación entre la intensidad productiva, la fuerza productiva, la duración de la jornada laboral, el valor de los medios de subsistencia, etc. Por tanto, nos dice Marx, del mismo modo que los salarios y su poder de compra, ¿vale? ¿Cuánto compro? ¿Cuántos medios de subsistencia puedo adquirir con ese salario? Varían en relación a sus elementos constitutivos. La diversidad de los salarios nacionales vendrá determinada a su vez por el valor de la fuerza de trabajo en cada país, valor de la fuerza de trabajo que viene a su vez determinado por el precio y volumen de las necesidades vitales básicas, naturales e históricamente desarrolladas en cada país, los costos educativos del obrero, el papel diferente que puedan representar en cada país el trabajo femenino e infantil y por supuesto la duración e intensidad de las jornadas laborales en cada uno de los países. Cuando el señor Roch os dice que tenemos que trabajar como chinos,
os está diciendo que tenéis que cobrar como chinos, principalmente, no solamente trabajar, ¿vale? Entonces, la duración e intensidad de las respectivas jornadas laborales, por supuesto, los diferentes niveles de productividad del trabajo, ¿sí? No es lo mismo tener trabajadores analfabetos trabajando de sol a sol, desnudos con un pico y una pala fabricando ladrillos, que tener una máquina, una fábrica automática de producción de cerámica y de ladrillos, los diferentes niveles de productividad del trabajo y, por supuesto, las diferentes tasas de plusvalor que se dan en cada uno de los países, que son tanto menores cuanto más desarrollado sea un país. Cuidado con esto, no confundamos tasa y masa de plusvalor, ¿vale? No confundamos tasa y masa de plusvalor. Vimos en los capítulos precedentes que en el capitalismo se pueden conseguir grandísimas masas de plusvalor a partir de tasas muy pequeñas o tasas reducidas de explotación. Es cuestión de explotar mayores cantidades de trabajo humano. Pues bien, y como en el capitalismo desarrollado, por terminar esta presentación del capítulo, como en el capitalismo desarrollado, los mecanismos combinados de plusvalor absoluto y relativo permiten incrementar la distancia entre la masa salarial y la masa de plusvalor. Recordemos que el plusvalor relativo permite, aplicado la productividad a los medios de subsistencia del obrero, reducir la masa salarial en relación al plusvalor obtenido. Dice, como en el capitalismo desarrollado los mecanismos de plusvalor absoluto y relativo permiten incrementar la distancia entre la masa salarial y la masa del plusvalor, incluso con tasas de explotación menores, si abstraemos e igualamos el diferente poder de compra que puedan tener las diversas monedas nacionales, nos encontraremos con que en los países del capitalismo desarrollado los salarios pueden ser nominalmente más altos, incluso tener un mayor poder de compra, aunque su masa, la masa de los salarios en relación al producto total obtenido y por tanto al producto, sea menor que en los países de capitalismo no desarrollado. Dicho de otra manera, en los países del capitalismo desarrollado se pueden obtener masas de plusvalor muy superiores, aún pagando salarios más altos y con mayor poder de compra por parte de esos salarios. ¿Por qué? Porque el plusvalor relativo permite, aplicando la productividad a los valores de subsistencia, a los bienes de subsistencia del obrero, reducir los costes de subsistencia del obrero y, por tanto, con salarios nominalmente iguales o más altos, conseguir cestas de consumo mayores que en producciones capitalistas menos desarrolladas. Todo lo cual viene a desmontar un mito que habréis oído hasta la saciedad, y es que los salarios son proporcionales a la productividad. Y un cuerno, ¿vale? Sí, la productividad es uno de los factores que pueden influir en la diversidad salarial y en la diversidad de los poderes de compra. Pero desde luego no es el único y desde luego tampoco es el más importante. Hay muchos chupópteros en la cadena productiva, muchos esbirros que no producen absolutamente nada y que tienen unos salarios magníficos, ¿vale? Productividad y salarios tienen su relación, pero desde luego no es una relación única, ni desde luego es proporcional. En el capitalismo, la productividad solo es una de las variables que rigen los movimientos entre el salario y el plusvalor. Bien, dicho lo cual, yo creo que llega el momento de leer el capítulo.
No pretendo que lo hayáis entendido todo, pero la idea general deberíais más o menos mascullarla, ¿vale? Jorge, ¿Sí? cuando hablamos del plusvalor, tenemos claro que en una jornada de tantas horas se hace una silla y con eso pagas tus costes y el resto es plusvalor, claro. Pero, por ejemplo, yo quiero saber cuál ha sido el plusvalor que yo le he dado a una empresa cuando has hecho un servicio, has hecho servicios. ¿Cómo calculo yo el plusvalor que se lleva una empresa actual? No No puede, se puede. no puede. Se puede. No puedes. La única manera de calcular el plusvalor es siempre como clase en su conjunto. No puedes de forma individual. ¿No? Bueno, no sé, a lo mejor hay un algoritmo o un polinomio que permita calcularlo, pero en principio me da que no, que de forma individual es muy difícil. Salvo que sea una producción muy acotada con 3 trabajadores en un taller, entonces sí, ¿no? Sí, sí, Pero en una empresa de no se puede. servicios descentralizada con 1000 trabajadores, es muy Gracias. difícil, ¿vale? Es muy Ya. difícil, ¿vale? Ahí solamente podemos hacer el número gordo de decir cuál es la masa salarial y cuál es el capital en circulación, ¿vale? ¿Sí? Bien, vamos entonces a la lectura. Capítulo 20. Diversidad nacional de los salarios. Página 683. Alfonso, empieza tú mismo la lectura. En el capítulo 15 examinamos las múltiples combinaciones que puede ocasionar un cambio en la magnitud de valor absoluta o relativa, esto es, comparada con el plusvalor, de la fuerza de trabajo, mientras que a su vez, por otra parte, la cantidad de medios de subsistencia en la que se realiza el precio de la fuerza de trabajo puede experimentar fluctuaciones independientes o diferentes del cambio de ese precio. Como ya hemos hecho notar, la simple traducción del valor, o en su caso del precio, de la fuerza de trabajo en la forma exotérica del salario, hace que todas aquellas leyes se transformen en leyes del movimiento del salario. Vale, nos dice, como ya hemos hecho notar, la simple traducción del valor o de su precio de la fuerza de trabajo en la forma exotérica es lo contrario a esotérico, ¿vale? Esotérico es lo oculto, exotérico es lo fenoménico, lo evidente, ¿vale? Dice, la simple traducción del valor en la forma de salario hace que todas aquellas leyes que vimos con respecto al valor se transformen o puedan ser transformadas en leyes del movimiento del salario. Continúa, Alfonso. Lo que dentro de este movimiento se pone de manifiesto como combinación variable puede aparecer, en el caso de países diferentes, como diversidad simultánea de los salarios nacionales. De ahí que al comparar los salarios de diversas naciones, debe tenerse en cuenta todos los factores que determinan el cambio en la magnitud de valor alcanzada por la fuerza de trabajo, precio y volumen de las necesidades vitales elementales, naturales e históricamente desarrolladas, costos que insume la educación del obrero, papel desempeñado por el trabajo femenino y el infantil, productividad del trabajo, magnitud del mismo en extensión e intensidad. Incluso la comparación más superficial exige, por de pronto, reducir a jornadas laborales iguales el jornal medio que rige en las mismas industrias de diversos países. Tras esta equiparación de los jornales, se debe traducir nuevamente el salario por tiempo en pago a destajo, ya que solo este último constituye un indicador tanto de la productividad como de la intensidad del trabajo. En la mayor parte de los casos, encontraremos que el jornal inferior de una nación expresa un precio más elevado del trabajo,
y el jornal más elevado de otra nación un precio menor del mismo. Ya hemos visto que el movimiento del jornal general mostraba la posibilidad de dicha combinación. Nos dice el autor, dice, en la mayor parte de los casos encontraremos que el jornal inferior de una nación expresa un precio más elevado del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un país con un capitalismo poco desarrollado se van a pagar jornales muy bajos, ¿verdad? Como podemos ver en el capitalismo periférico, ¿no? Se van a pagar jornales muy bajos. Pero como la tecnología y la productividad aplicadas en esos puestos de trabajo es muy inferior, el coste laboral, o digamos, la diferencia entre la masa salarial y el plusvalor, va a ser más cara que en los países de capitalismo desarrollado. En el capitalismo desarrollado, decíamos antes en la introducción, se pueden pagar salarios nominalmente más altos que den acceso a una masa de bienes de consumo mayores, ¿vale? Y sin embargo, redundar en beneficios, entre comillas, o plusvalor mayor por parte de los empresarios. En el capitalismo desarrollado, los salarios, entre comillas, son más baratos que en el capitalismo periférico, donde la distancia entre los salarios y el plusvalor obtenido, dada la escasa productividad, es menor que en los países desarrollados. Continúa la lectura, Elena, por favor. En el mercado mundial, como veis, no vamos a leer las notas, ¿vale? No vamos a leer las notas, las podéis leer vosotros en vuestra casa. Las notas no hacen más que redundar sobre la misma argumentación, ¿vale? Continúa, Elena. En el mercado mundial... En el mercado mundial, la jornada nacional de trabajo más intensa no solo cuenta como jornada laboral de mayor número de horas, como jornada mayor en cuanto a la extensión, sino que la jornada nacional de trabajo más productiva cuenta como más intensa, siempre y cuando la nación más productiva no se vea forzada por la competencia a reducir a su valor el precio de venta de la mercancía. La jornada nacional de trabajo más intensa y más productiva, pues, en términos generales, se representa en el mercado mundial en una expresión dineraria más alta que la jornada nacional de trabajo menos intensa o productiva. Lo que vale para la jornada laboral se aplica también a cada una de sus partes alícuotas. Por consiguiente, el precio dinerario absoluto del trabajo puede estar más alto en una nación que en la otra, aunque el salario relativo, esto es, el salario comparado con el plusvalor producido por el obrero o su producto total de valor o el precio de los víveres sea menor. Entonces, vemos cómo en este esquema que está presentando Marx, ya ves que es todo muy resumido, todo muy breve, creo que lo tenéis bastante claro en el esquema que os he presentado al principio, nos dice que independientemente de la forma productiva, al final hay un valor que tienen los productos en el mercado internacional. Y ese valor que tienen los productos en el mercado internacional está referido al valor de la fuerza de trabajo media que está operando en ese momento en el mercado internacional. Ese valor de la fuerza de trabajo, que es la que transmite el valor a las mercancías, bueno, pues va a depender, como todo valor de la fuerza de trabajo, pues de los costes operativos, de los costes educativos, de los costes de mantenimiento, costes de reproducción, valor del consumo de cada una de esas comunidades. Por eso hay países que pueden vender muy barato, entre comillas, en el mercado internacional de productos, porque sus costes, el valor de la fuerza de trabajo en esos países es muy bajo. Por eso, el capitalismo moderno, no tanto el de la época de Marx, pero el capitalismo actual, mata por poder llevar la tecnología de los países centrales a los países periféricos para aprovecharse de las dos circunstancias, para aprovecharse de la altísima productividad que permite la tecnología
y al mismo tiempo aprovecharse de la bajura de los salarios que permite incrementar, digamos, la diferencia entre la masa salarial y el plusvalor por las dos vías, ¿vale? No solamente por la vía tecnológica, sino también por la vía del pauperismo en la clase trabajadora. En la siguiente página, porque hay una larga nota, que es la nota 66, pero no la vamos a leer, pero sí me interesa la gráfica que hay en la página 687. Ahí tenéis un ejemplo tomado de los libros azules, del informe del señor Redgrave, en el que se puede ver el número de usos, por ejemplo, en las hilanderías europeas, ¿no? Número de usos por fábrica en la primera línea, en la primera parte de la gráfica. Tenemos en Inglaterra número medio de usos por fábrica 12.600, y va reduciéndose de Suiza, Austria, Sajonia, Bélgica, Francia, Prusia a 1.500. Es decir, la diferencia de tamaño de las fábricas entre Prusia, fijaos lo que son ahora los prusianos, ¿no? Lo que eran y lo que son, ¿no? El número de usos en Prusia era 10 veces menor por fábrica que el que podía haber en Inglaterra. Pero si vamos al número de usos por persona, vemos que la relación se mantiene de otra manera, ¿no? Es decir, en Francia, por ejemplo, o en Prusia, por coger la misma línea, ¿no? Nos encontramos con que cada persona maneja 37 usos, mientras en Gran Bretaña 74. ¿Vale? Es decir, digamos que al tamaño del capital hay que sumarle el tamaño que lleva la tecnología, que permite realizar muchísimo más trabajo con mucha menos cantidad de mano de obra, ¿no? Pero la diferencia esta es por la tecnología solo, porque es que sí, es 5 veces la diferencia de, claro. Sí. de Francia a Gran Bretaña. Es una diferencia de capitales y una diferencia tecnológica, ¿no? Cuando decimos que una fábrica en Prusia solamente tiene 1.500 usos de media, estamos hablando de que manual de trabajo, ¿no? 10 veces más pequeñas. La fábrica en su conjunto es 10 veces más pequeña que la que puede haber en Inglaterra, pero es que además las fábricas inglesas tienen la mitad de personal. Claro, es más significativo lo del personal que la fábrica, porque si la fábrica es pequeña, tiene menos personal y tal. Lo que sí que es importante es lo que producen por persona. Así es. Así es, ¿vale? Bueno, y terminamos ya el capítulo. Julián, por favor, lee a partir del ensayo sobre la tasa del salario. En el ensayo sobre la tasa del salario, uno de sus primeros escritos económicos, Henry Carey procura demostrar que los distintos salarios nacionales son directamente proporcionales al grado de la productividad de las jornadas laborales de cada país. ¿Y para qué diría ese pobre señor eso? Marx le salta a la yugular como si fuera un gato. Sí, pobre hombre, da hasta pena ver al pobre Carey las cosas que le va a decir Marx a partir de ahora. Dice, repito el texto, pero me interesa, bromas aparte, porque este mito de que los salarios están vinculados a la productividad lo seguís oyendo en cada discusión de sindicatos con patronal cada año. Es decir, es la misma cantinela del día de la marmota, ¿no? Es decir, un año tras otro, desde época de Marx hasta ahora. Nos dice, Henry Carey procura demostrar que los distintos salarios nacionales son directamente proporcionales al grado de productividad de las jornadas laborales de cada país. Continúa, Julián. Para extraer de esta proporción internacional la conclusión de que el salario en general aumenta y disminuye con la productividad del trabajo. ¿Qué es lo que os dicen a vosotros los esbirros de Intereconomía, ¿no? Sí, os dicen que, claro, que los salarios en España
son más bajos que los franceses o más bajos que los ingleses porque no somos tan productivos, ¿no? Que hay que aumentar la productividad. Es la misma cantinela entonces que ahora. Y aquí el señor Henri Carey saca o intenta extraer de esa conclusión y de esa proporción la conclusión de que el salario en general en el mundo aumenta y disminuye con la productividad del trabajo. Y ya hemos visto, queridas amigas, ya hemos visto que nuestros honrados empresarios, si además de conseguir productividad pueden conseguir salarios más bajos, enhorabuena. ¿Vale? Continúa, Julián. Todo nuestro análisis acerca de cómo se produce el plusvalor demuestra el absurdo de esa conclusión, que seguiría siendo absurda aunque el propio Carey hubiera demostrado sus premisas en vez de ofrecernos, según su costumbre, una abigarrada mezcolanza de material estadístico amontonado a tontas y a locas sin ningún espíritu crítico. Pero lo peor de todo es que Carey no afirma que las cosas sean realmente como deberían ser según la teoría. La intromisión del Estado, en efecto, ha falseado la relación económica natural. Es llamativo, ¿no? Es decir, Carey, como cualquier esbirro de intereconomía, ¿no? Dice, es que la productividad es directamente proporcional a los salarios. Pero como la realidad lo desmiente, entonces dice, claro, si no ocurre así, si no hay una proporcionalidad entre la productividad y los salarios, es porque los estados intervienen con esas paguitas que dan, desvirtuando los objetivos de productividad que tendrían que llevar los salarios a su estado natural y hacer que los salarios fueran proporcionales a la productividad. ¿Vale? Continúa, Julián. Por consiguiente, hay que calcular los salarios nacionales como si la parte de los mismos recaudada por el Estado bajo la forma de impuestos le tocara en suerte al propio obrero. El señor Carey no debería proseguir sus meditaciones acerca de si estos costos de Estado no son también frutos naturales del desarrollo capitalista. El razonamiento es digno por entero del hombre que comenzó por declarar que las relaciones capitalistas de producción son leyes eternas de la naturaleza y la razón. Leyes cuyo juego libre y armonioso solo es perturbado por la intromisión del Estado y que termina descubriendo que el influjo diabólico de Inglaterra sobre el mercado mundial, un influjo que según parece no brota de las leyes naturales de la producción capitalista, hace necesaria la intromisión del Estado. Esto es, la prepotencia, la protección de estas leyes de la naturaleza y la razón por el Estado, alias el sistema proteccionista. Es decir, la culpa de todo la tiene la intromisión del Estado y entonces, como todo buen capitalista, pide la intromisión del Estado para restaurar las leyes de la naturaleza, ¿no? Continúa. Descubre además que los teoremas de Ricardo, etc., en que se formulan las antítesis y contradicciones sociales existentes, no son el producto ideal del movimiento económico real, sino que a la inversa, las antítesis reales de la producción capitalista en Inglaterra y otras partes son el resultado de la teoría ricardiana, etc. Carey finalmente llega a la conclusión de que en última instancia es el comercio lo que anula las bellezas y armonías congénitas del modo capitalista de producción. Un paso más en esta dirección quizá descubra
que el único inconveniente de la producción capitalista es el capital mismo. Solo un hombre tan horrendamente carente de espíritu crítico y que hace gala de tal erudición de mala ley merecía convertirse, pese a su herejía proteccionista, en la fuente secreta donde deben su sabiduría armónica, un Bastiat y todos los demás optimistas actuales que quiebran lanzas a favor del libre cambio. Gracias, Julián. Bueno, compañeras, hemos acabado el capítulo 20. Os invito a rumiarlo con el esquema que os puse en pantalla y que os pasaré luego en PDF durante el fin de semana. Y vamos a entrar ya en la última parte del libro. Vamos a comenzar ahora en los próximos minutos la sección séptima, que es el proceso de acumulación del capital.